Así que bueno, Ro, si querés orar por Dios, ya escuchó todos los pedidos y todos los agradecimientos, así que te pedimos que ores. ¿Sí? Sí, vos. A ti te digo. Que no entendía qué me estaba diciendo, porque como decía Ro, está Ro, que estoy yo, ¿viste? Como que no sabía. Ro, no, porque Roque le digo Roque, no, Ro. A Me vos. reía sola, No digo, te ay, me vas a estará zafar. diciendo a mí, no entendía yo. Bueno, vamos a orar. Bueno, Nos ponemos en reverencia. Gracias, Señor, te damos por poder estar otra vez reunidos hoy aquí, para poder estudiar de tu santa palabra. Llena de sabiduría, Abby, cada día más, para que ella pueda seguir explicándonos y darnos la sabiduría a nosotros para poder interpretar lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestras vidas. También te pedimos por todos los pedidos de oración que hemos expuesto delante de ti, que tú hagas conforme a tu voluntad cada oración, cada pedido y cada reclamo que quizás a veces en nuestros corazones lo tenemos y no nos animamos a decir. Te damos las gracias, Padre, por siempre estar con nosotros en nuestras vidas, por cuidarnos, por protegernos. Te pedimos, Señor, que nos guíes con la luz de tu Espíritu Santo en cada paso que damos. Y gracias, Padre, por poder estar reunidos hoy aquí. En el nombre de Jesús, amén. amén. Muchas gracias, Ro. Así que bueno, en este momento entonces te cedemos el lugar, Abby, para que continúes con este hermoso seminario. Bueno, muchas gracias, Fabi. De paso, aviso que si en algún momento se corta la presentación, aguanten, porque me está fallando el Zoom de una manera terrible, ya me tuve que desconectar 2 veces, seguro Fabi se dio cuenta. Así que si se tiene que aguantar a que reinicie el Zoom, pero se hace rápido. Así que esperemos que no pase nada raro. Aguanten, ahí está. Bien. Bueno, el viernes pasado dimos un tema bastante, no digo complicado porque no es complicado en sí, sino que como estamos viendo mucha historia y demás, por ahí uno se puede llegar a marear un poco. Por eso, bueno, tenemos la bendición de que estos seminarios se suben a YouTube y cualquier cosa se puede volver a repasar el tema. Entonces nosotros el viernes pasado vimos Daniel 7, lo que nos faltaba, que era el cuerno pequeño, vimos todas las características y las vimos en la historia, y hoy vamos a pasar a Daniel 8, pero vamos a ver también Apocalipsis 13, y ahora vamos a ver cómo es que los dos se entrelazan. Aguanten que ponemos la presentación. Ahí está, me imagino que están viendo la pantalla. Bien. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo? El cuerno pequeño, Daniel 8 y Apocalipsis 13. Les voy a estar dejando acá un resumen. Es una tablita que hice como para que sea más visual lo que venimos viendo. Tenemos, disculpen, me estaban llamando por teléfono. Ahí está. Estamos viendo acá a Daniel 2, que teníamos la estatua de que soñó Nabucodonosor, en paralelo con Daniel 7, porque vimos ya el otro viernes todavía que teníamos los mismos imperios representados de formas distintas, porque a medida que vamos estudiando el mismo tema, vamos a ver que cada vez que se habla de lo mismo, a veces se tiene un propósito un poco distinto. ¿En qué sentido? Acá nosotros tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el reino dividido, que lo podemos ver cómo se representó en Daniel 2 y en Daniel 7. Pero si prestamos atención, en Daniel 2 solamente lo que el rey vio fue un asunto político. ¿En qué sentido? En que él vio de qué forma los reinos iban a ir terminando, siendo derrocados y venían nuevos, hasta que vino la piedra, que es el reino de Dios, y desmenuzó toda la estatua. Pero en Daniel 7 también hay un aspecto político, pero hasta que llegamos al cuerno pequeño, que lo que el cuerno pequeño representa son
asuntos un poco más espirituales. Vimos que, por ejemplo, en una parte dice, hablará palabras contra el Altísimo, porque su guerra no es contra presidentes, contra políticos, sino que la guerra que tiene es directamente con el cielo. Entonces vamos a ver que a medida que vamos a ir ampliando esta historia, nos vamos a centrar más en lo espiritual y en lo religioso que en lo político. La parte política histórica es para nosotros ubicarnos en el tiempo y poder identificar de qué poderes o de qué estamos hablando en la profecía. Bien, entonces acá tenemos el resumen, digamos. Vamos a hacer también un breve repaso del cuerno pequeño, pero simplemente vamos a ver los ítems que vimos el viernes pasado. Acá tenemos las características del cuerno pequeño y están resaltadas en celeste las que vimos el viernes pasado. Decíamos, sale de entre los 10 reinos derribando a 3. Vimos cómo de los 10 reinos, o sea, las 10 tribus bárbaras, 3 fueron derrocadas porque estaban en oposición contra el papado. Es diferente porque, como dijimos, no busca reinar por encima de los presidentes, de los reyes, sino es una lucha espiritual la que hay acá. Comenzó pequeño, pero se hará grande, y lo mismo, comenzó pequeño, pero está de forma mundial. Hacía guerra contra los santos y los vencía. También vimos lo de las cruzadas, que fueron 12 años de persecución constante. Hablará palabras contra el Altísimo, que eso lo vamos a estar desarrollando. Eso no lo vimos todavía. Pensarán cambiar los tiempos y la ley. Vimos cómo la Iglesia Católica se tomó el derecho de cambiar el día de reposo por el domingo, el día del sol, totalmente pagano, y los santos serán entregados en su mano 1260 años, que habíamos visto ya, que en esos 12 siglos se estuvo persiguiendo a los cristianos, a los protestantes, se los mataba, se les quemaban las Biblias, y cómo tuvieron que ir a refugiarse a lugares deshabitados, inclusive en cuevas, en las montañas, para escaparse de la opresión de la iglesia dominante. Así que vamos a ya pasar de capítulo, vamos a ir a Daniel 8, y empieza diciendo: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. O sea, refiriéndose a lo que acabamos de resumir del capítulo 7. Dice, esto lo vamos a ir viendo bastante rápido, porque fíjense que apenas empezamos a ver lo que es profecías, teníamos que desmenuzar todos los versículos, pero ahora ya sabemos el significado de las cosas, y ya es más fácil leerlo. Ahora vamos a ver. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Recuerden que 2 cuernos significa poder o reino, o reyes. Dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿A qué nos recuerda esto? A Medo-Persia. Daniel se arranca directamente hablando de Medo-Persia, no habla de Babilonia, porque ya Babilonia estaba en las últimas, el rey Belsasar fue el último de Babilonia, entonces no hace falta ir desde allá, desde atrás de Babilonia, sino ya arranca, porque esto es simplemente para ubicarnos en tiempo y espacio. Y fíjense que como el oso ladeaba más de un lado que del otro, en este caso, ese conjunto, ese imperio en conjunto de Medo-Persia, que sabemos que los persas estaban por encima de los medos, ahora es representado con un cuerno que es más alto que el otro. Sigue, dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Pero ¿qué pasa después en la escena? Dice, mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Y sin tocar tierra, recuerden que cuando decíamos sin tocar tierra era por una cuestión de velocidad, dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y acá Daniel presencia una escena.
Dice, y vino hasta el carnero, de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Esto, por supuesto, es Alejandro Magno, pues, después Medo-Persia y Grecia, conquistando el imperio Medo-Persa, que eso ya lo vimos, así que simplemente esto es repasar la historia, y acá también está representada nuevamente en el capítulo 8 de Daniel. Pero fíjense, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Recordemos que cuando el reino de Macedonia, que era Grecia, estaba en su máximo potencial, ¿qué ocurre? Muere Alejandro Magno, ese cuerno, ese rey, muere, y en su lugar quedan sus 4 generales, que se extendieron su reino hacia, como dice acá, hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia la totalidad de lo que era el mundo en ese momento, el mundo antiguo, lo que se expandió el reino de Macedonia, o los 4 puntos cardinales, podemos decir así también. Pero ¿qué pasa? Tenemos acá los 4 vientos del cielo, ¿y qué pasa ahí? Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Otra vez se está representando el cuerno pequeño. Dice que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Nosotros ya vimos en el capítulo anterior que el cuerno pequeño era Roma, en otra fase que ahora lo vamos a ver. Dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esta imagen a mí me gusta mucho, esta que elegí. Fíjense que el cuerno que sale ahí de Roma está opacando la cruz que está ahí en Jerusalén. Esto, por supuesto, es una ilustración, pero me gustó el impacto visual que da, cómo le hace sombra a la verdad, al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, se fue para arriba, porque su lucha no es horizontal, no es con los reinos de su alrededor, sino es con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Volví. Pero Casi que sigo yo, ¿eh? Digo, menos mal que viniste, porque si no seguía el tema. Bueno, seguimos. Espero que no se haya... Para mí es una eternidad cuando pasan cosas así. Espero que no se haya demorado mucho. Bueno. Seguimos el hilo. Bueno, hasta acá llegamos. Bien. Esperemos que no pase nada raro. Bien. ¿Qué pasó con ese cuerno? Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, es decir, contra el Cristo mismo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Nada más aviso. Creo que... ahí está, gracias. Bien, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto lo puse porque está en el capítulo, pero este periodo de tiempo, que son los 2300 tardes y mañanas, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en las otras características del cuerno, y vamos a ver cómo esto está en paralelo con Apocalipsis 13. Y vamos a ver, por supuesto, más adelante cómo este periodo de tiempo entra en todo esto.
Y después, en el mismo capítulo, eso lo maravilloso de las revelaciones, es que se le explica todo a Daniel. O sea, no es que nosotros hacemos conjeturas, está todo acá explicado. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y acá yo resalté el tiempo del fin, porque por ahí nosotros escuchamos en todo momento decir, sí, el tiempo del fin y el tiempo del fin, pero ¿cuál es la característica bíblica del tiempo del fin? Y eso se responde en Daniel mismo unos capítulos más adelante. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuál es la característica? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Un versículo súper conocido. De esto no me voy a detener demasiado, simplemente llamo a la reflexión de decir, si muchos correrán de aquí para allá. ¿Y en qué otra época de la historia se corre de acá para allá como en estos momentos? Pero no solo eso, sino que a pesar de todo lo que pasa en el mundo, la Biblia se está estudiando muchísimo, pero muchísimo. Y nosotros ahora tenemos estos privilegios que quizás en tiempos de antes no había. Estábamos diciendo que las Biblias inclusive eran quemadas. Hubo épocas en que las Biblias estaban en lenguajes, en idiomas muy limitados, la gente ni sabía leer, y ahora tenemos esa oportunidad de correr de acá para allá, pero dentro de las escrituras también. Y bueno, y ni hablar de la ciencia aumentará. ¿Cuántos siglos? Porque fueron siglos. La única forma de entregar un mensaje era o con un mensajero de forma personal que recitaba el mensaje, o una carta, nada más que una carta. Siglos y siglos y siglos y siglos de cartas. Pero ¿en cuánto tiempo tan chiquito explotaron las redes sociales? De repente nos podemos hablar con cualquiera. En este momento estamos usando la tecnología. Es algo increíble cómo solamente en un siglo cambió, pero totalmente el avance increíble que hubo solamente en 100 años. ¿Cuántos siglos también se anduvo a caballo o en carro? Y hoy tenemos autos, que podemos escuchar música, podemos escuchar una predicación, podemos hacer cualquier cosa, tienen aire acondicionado y hay algunos que son muy sofisticados con unas computadoras terribles que, bueno, tienen funciones que nunca nos íbamos a imaginar que iba a tener un auto. Y bueno, ya es un estándar en muchos lugares que el auto se estacione solo, totalmente automatizado. Y bueno, ni hablar de que pudimos ir al espacio. Los que me conocen saben que yo sigo mucho lo que es todo lo que es la carrera espacial y demás. Y no sé si, o sea, si hay mucha gente que lo sepa, pero este año se cumplieron 20 años de que hay gente viviendo en el espacio de forma ininterrumpida en la Estación Espacial Internacional. Eh, desde hace 20 años hay gente constantemente ahí viviendo, divirtiéndose, pero por sobre todo trabajando. Hay medicamentos y algunas que otras cosas que solamente se pueden lograr con gravedad cero. Entonces se fabrican allá y por ahí con los datos se pueden replicar con los datos obtenidos situaciones de gravedad cero para seguir haciendo sus medicamentos en la Tierra. Y así, ¿cuándo? O sea, ¿cómo nos íbamos a imaginar? En los años 60 recién estaban dando vueltas a la Tierra y ahora hace 20 años que la gente está viviendo ahí. Es increíble. Y ni hablar de las grandes ciudades. Eso no es una foto, digamos, de una película irreal, eso es Dubái. Y el edificio alto, que es ese que es el Burj Khalifa, tiene casi 1 kilómetro parado, una cosa increíble. Y todo esto en el siglo que pasó y en el que estamos empezando. Es una cosa increíble. Y por supuesto, cuando dice la ciencia aumentará,
también se refiere, por supuesto, a la ciencia, al conocimiento y a la sabiduría bíblica, que hoy en día tenemos una mejor apreciación de las profecías, porque bueno, la historia, digamos, tomó su curso, y hoy en día estamos viendo esos indicadores en la historia, y estamos comprendiendo cómo estudiarlo, y cómo encontrar todas estas profecías dentro del marco histórico. Bien, seguimos leyendo Daniel 8, la explicación que se le dio. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, está la Biblia, está ahí. El macho que abrió es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Estaba profetizado, esto es en la época de Babilonia, y Dios ya le había dicho, volví. Esta vez fue Perdón más rápido. Sí, perdón las interrupciones, pero parece que alguien no quiere que ustedes repasen o aprendan dependiendo estas cosas. Bueno, volvimos. No sé si es internet, si es la aplicación, bueno, ya lo voy a tratar de resolver para el viernes que viene. Seguimos. Bueno, y acá estaba profetizado también la caída de Alejandro Magno y la sucesión de sus 4 generales. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. O sea, otra vez está hablando, dice, mas no con fuerza propia, o sea, se va a dar ese poder, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Nuevamente acá nos habla acerca de esa batalla que va a tener espiritual contra el reino de Dios, pero al final dice va a ser quebrantado. Nosotros ya vimos en Daniel 2 y Daniel 7 que se va a hacer un juicio sobre esa bestia y va a ser destruida. Por eso dice, aunque no por mano humana, sino va a venir Dios y se le va a poner fin a este reinado. Entonces, volvemos con las características, estas ya las vimos, pero teníamos pendiente hablará palabras contra el Altísimo. Y ahora se me agrega que me dice que la bestia esta echó por tierra la verdad y el santuario. Entonces, ya completando el esquema, la tabla en paralelo, tenemos acá Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 en paralelo. Y en Daniel 8 simplemente se me agrega estas 2 bestias que eran Medo-Persia y Grecia. Tenemos el cuerno pequeño, que es Roma, y después el cuerno que se agranda y se va contra el ejército de los cielos. Bien, ahora vamos a encontrar en Apocalipsis 13, acá tengo el machete, que se nos presenta una bestia que tiene las siguientes características. Habla palabras y blasfema contra Dios, como la bestia de Daniel 7. Persigue al pueblo de Dios, como Daniel 7. Conquista también al pueblo de Dios, porque decía, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. En Daniel dice, serán entregados en su mano. Y además vamos a ver que hay un periodo de tiempo ahí que es el mismo. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo todo encaja solito. Esto lo escribe Juan, porque estamos en Apocalipsis. Y como habíamos dicho, cada vez se va ampliando más la historia, y cada vez que la volvemos a rever, y ahora vamos a ver lo que Juan vio, se va a profundizar todavía más. ¿Y qué es lo que este capítulo nos está mostrando? Bueno, dijimos que iba a haber una guerra contra el príncipe de los príncipes, una guerra contra el reino de Dios. Entonces,
el capítulo de Apocalipsis 13 se centra en esas características de esa guerra espiritual. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ustedes, bueno, como decía, esto siempre tenemos un panorama completo en otras partes de la Biblia, y en Apocalipsis 17 se amplía todavía más esto, pero no lo vamos a leer ahora, simplemente que en Apocalipsis 17 encontramos la explicación de esta ilustración. Solamente vamos a ver los versículos en donde se nos aclara por qué las 7 cabezas, los 10 cuernos y el mar, que ya habíamos visto en Daniel qué significaba el mar, pero ahora lo vamos a repasar. Entonces yo voy a encontrar en Apocalipsis 17:5 que dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por supuesto, acá se presenta una ramera que ahora no lo vamos a ver, pero este versículo me está explicando qué son las aguas, que habíamos dicho que eran pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:12 me dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Recordamos 10 reyes, teníamos también los 10 reyes en Daniel, que eran las tribus bárbaras, que estaba el cuerno pequeño que cuando surge quebraba 3 y se engrandecía. 10 cuernos, 10 reyes. Apocalipsis 17:12. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. O sea, 7 cabezas, 7 reyes. Entonces yo ahora cuando leo el versículo es más claro. Me paré sobre la arena y vi subir del mar, o sea, de pueblos, muchedumbres, un poder. Mientras Abby vuelve, cuando vuelva, paro. Pero es interesante que en Daniel 8, Daniel 7, en la visión aparecen animales inmundos. Y en Daniel 8, en la visión aparecen animales limpios que se usaban en los sacrificios del santuario. Y después, que describe estos poderes, estos reinos que ya se venían viendo en Daniel 7, Daniel 2, termina con la visión o con la profecía del santuario celestial. Eso es algo interesante para tener en cuenta. Y también, acá cuando habla del ejército, que se engrandeció contra el ejército, en primer lugar habla del el ejército del santuario eran los levitas. Pero después dice que se engrandeció contra el ejército del cielo. Y ahí está hablando de los ángeles. Porque el Papa, el poder del cuerno pequeño, hace aseveraciones en sus declaraciones, ¿no es cierto? Y reclama autoridad sobre los ángeles también. Que él es, según lo que él declara, es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, él piensa, este poder piensa que tiene también autoridad sobre el ejército del cielo. Otra cosa interesante también que la palabra, cuando habla del continuo sacrificio, el original, la palabra sacrificio no aparece, solamente continuo, ¿no es cierto? Que era sacrificio diario, se hacía todos los días. Pero como era obvio que el continuo era el sacrificio, entonces los traductores le agregaron la palabra sacrificio como para aclararlo un poquito más. A la palabra continuo le agregaron sacrificio. Ahí volvió Abby. Bueno, Sí. Y estamos en que hablaba Claudio, les cantaba una canción. No, pero está bien.
O sea, yo Ahí está. todo esto digamos, yo era la ayudante de diapositivas de él, así que si alguien me reemplaza, pero mucho mejor que yo. Bien, volví, gracias a Dios. Resulta que me di cuenta de que se me corta internet y cuando se corta se me rompe todo, así que otra vez el problema es internet. Pero bueno, volvemos. Bien, retomando el hilo. Habíamos dicho, bueno, que las 7 cabezas, los 10 cuernos y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya vimos que eran monte, los 10 reyes y demás. Ahora, donde tenemos acá, por ahí es, digamos, confusiones cuando están las 7 cabezas y que vimos que en el versículo pasado, a ver, pará, acá está. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Nosotros tenemos que pensar que Juan es el protagonista de esta visión. Entonces, dice, cuando se le presenta la visión, uno es y el otro aún no ha venido. Y 5 ya cayeron. Y Juan, cuando se encuentra escribiendo todo esto, estaba dentro de lo que es el Imperio Romano. Uno es el que te está gobernando en este momento. Uno no ha de venir. Y 5 cayeron. ¿Cuáles son los que habían caído? Y bueno, ya habían caído Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, Roma imperial, que es el uno es, y Roma papal, el otro aún no ha venido. Así es como diferenciamos las dos fases de Roma, la imperial, que es la que conquistaba, como decíamos, en horizontal, y la Roma papal es la que hace la guerra hacia arriba. ¿Por qué tenemos estos imperios de forma destacada? Nosotros, si leemos la Biblia, vamos a ver que a partir de Egipto, el pueblo de Dios entra en cautiverio constante a medida que van pasando estos imperios. Egipto tenía al pueblo de Dios cautivo. Salen de Egipto, pero después son cautivos de nuevo por Asiria, y así también por Babilonia, y se quedaron con Medo-Persia, los griegos también, y Roma imperial, y bueno, estuvo ahí. Si recordemos que acá es cuando viene Cristo, que estaban los romanos en el imperio. Y acá es donde estaba Juan también, en este imperio. Y después, y recordemos que más adelante están todos estos hechos del Coliseo, que tiraban a los cristianos. O sea, todos estos imperios siempre estuvieron detrás del pueblo de Dios. Y después tenemos Roma papal, que también, como vimos, hizo persecuciones al pueblo de Dios. Entonces después sigue describiendo a la bestia. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por supuesto, el dragón no hace falta, creo que no hace falta buscar versículos, sabemos que gran dragón, la serpiente, Satanás, es quien le da el poder a la bestia. Y nosotros si recordamos esa bestia semejante a leopardo, o sea, leopardo, oso, león, ¿dónde lo vi antes? Son las mismas bestias que vimos en Daniel 7. Recuerden que Babilonia era representado por un león, Grecia como leopardo, Medo-Persia como oso, pero recordemos que el capítulo 13 de Apocalipsis me está queriendo mostrar una guerra espiritual. Y me está diciendo que esta bestia tenía características de estos imperios, pero a nivel religioso. ¿Y cómo yo lo veo esto hoy en día? Bueno, tenemos acá la historia que les había hecho un resumen de que Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro y todos tenían que rendirle adoración, y hoy en día lo vemos como cuando el Papa o quizás obispos de alto rango son visitados, o sea, son visitados, esas personas le dan esa adoración, le besan la... Es interesante esto que dijo Avi, ¿no es cierto? Uno es,
dónde estaba parado Juan cuando escribe ese uno es. Porque se hicieron muchas especulaciones y se van a seguir haciendo, ¿no es cierto? Algunos, como dice Pedro, algunos indoctos tuercen la verdad para su propia perdición. Hoy agarra uno y dice, uno es, bueno, es el Papa Francisco. Y ahí empiezan a especular, pero pará, vos lo estás leyendo hoy que uno es, pero ¿cuándo lo escribió Juan? Entonces, tenemos siempre que situarnos en el momento en que fue escrito, ¿no es cierto? Eso es muy interesante porque van a, inclusive dentro de nuestra iglesia, por ahí van a encontrar interpretaciones distintas. Bueno, no hablo más. No, está bien. Por ahí no sé si alguien había hecho alguna pregunta. Me imagino que sí. ¿Está? Bueno, acá cambié un poco la configuración, espero que sea eso. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces estaba diciendo, tenemos entonces, ¿no? Que hoy en día estamos viendo ese sistema de adoración de Babilonia. O sea, hoy en día. Después, algo bastante curioso, tenemos que Mitra era un dios solar de Persia, o sea, era un dios sol. Y nosotros recordemos que cuando se cambia el día de reposo del sábado al domingo, el domingo es el día del sol, venerado al sol. Y dice que hacia el año 62 a.C., los soldados romanos adoptaron este dios a su manera. Y la fecha de cumpleaños de este dios del sol es el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, que es Navidad. O sea, nosotros sabemos que para, digamos que, conciliar un poco a la gente, muchas fechas paganas hoy en día coinciden con las cristianas, porque esto fue todo impuesto en el Imperio Romano. Y también, bueno, ni hablar de que tenemos acá en esta tabla los dioses griegos y los dioses romanos. O sea, Roma tomó a los dioses griegos y les cambió el nombre, pero en sí siguen siendo los mismos dioses, pero incorporados de Grecia con otro nombre y otro propósito. Y no solo eso, sino que el imperio griego, a estos dioses se los veneraba y tenían muchas esculturas por todos lados, y se los adoraba como hoy en día se adoran los santos de la Iglesia Católica. Y acá podemos ver una estatua muy conocida que es la de Pedro, que toda la gente pasa, le toca los pies y los besa. Y esto es algo tan frecuente que se ha hecho durante tanto tiempo que si ustedes ven una foto de esos pies, que yo acá no la puse, pero la pueden googlear, parece que tiene zapatos, porque de tanto que la han tocado y besado, se le empezaron a borrar los dedos de los pies y quedó liso, pulido. Entonces acá vemos cómo se cumple la profecía, cómo de forma estos aspectos religiosos fueron tomados de estos imperios e incorporados en el sistema de adoración de acá de Roma papal. El versículo 3 de Apocalipsis 13 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, a la bestia se la hirió de muerte, pero resurgió, y toda la gente quedó maravillada. ¿Ustedes se acuerdan que dijimos que en 1798 Berthier apresó al Papa Pío VI, y de ahí se dejó de perseguir? Se dejó de perseguir a los cristianos, pero en 1929 Benito Mussolini, con el Pacto de Letrán, es el que le entrega al papado las tierras que tienen hoy en día, lo que hoy se conoce como Ciudad del Vaticano o Estado del Vaticano, porque es un microestado, es un país independiente de Italia. Tiene su sistema de gobierno, bueno, religioso, pero también es político, tiene sus habitantes, su censo, su riqueza,
pero es un estado independiente. Y ahí vemos cómo se cumple la profecía, cómo cuando parecía que se le había puesto fin al imperio, a la Roma papal, vemos cómo resurge, se le sana esa herida, y no solo eso, sino que la tierra se maravilla. Porque recordemos que este es el mismo sistema que mató gente sin piedad, y hoy en día toda la gente recurre, creyente y hasta no creyente, recurren al Papa, lo van a ver, es increíble. Es como la profecía, la Biblia es tan exacta con los acontecimientos de la historia. Después dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Acá tenemos con más detalle qué es hablar contra el Altísimo, porque en Daniel vemos que dice, hablará grandes cosas contra el Altísimo. Pero ¿qué son esas cosas? Bueno, acá me está diciendo que son blasfemias. Y nosotros podemos deducir que sería una blasfemia, pero por supuesto tenemos que ver que la Biblia nos dé las definiciones para poder interpretar de forma correcta. Primero que nada, teníamos ahí un periodo de tiempo que decía 42 meses. Voy a volver. Dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ustedes recuerdan que teníamos que el año judío eran 30 días y 12 meses, o sea, 360 días anuales? Teníamos en Daniel un periodo de tiempo que era tiempo, tiempos y medio tiempo. Y eso me daba 3 años y medio, que eran 1260 días. Y este periodo de tiempo lo sacábamos de Apocalipsis 12, porque también se ampliaba ahí la persecución de los santos. Y 42 meses por 30 días son 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo expresado de distintas formas, porque estamos hablando de del mismo poder. Entonces dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, acá tenemos el gráfico que hemos visto el viernes pasado, de que desde el 538, con el Código Justiniano, el Papa pasa a ser el sucesor del César, la cabeza de la Iglesia, y se le da todo ese poder que ya vimos, hasta la herida mortal en 1798, y pasan exactamente 1260 años. Seguimos. Entonces ya tenemos acá las características, hablarás blasfemias y echó por tierra la verdad y el santuario. Sigue el versículo, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y los que moran en el cielo. Acá se repite lo de Daniel, dice, y de su tabernáculo, es decir, el santuario. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es lo mismo que Daniel, nada más que un poquito más ampliado. Entonces vamos a ver en la Biblia qué es una blasfemia. En Lucas 5:21 nos encontramos con una situación. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, Jesús estaba perdonando. Por supuesto, los escribas y fariseos estaban equivocados porque Jesús tenía la autoridad, pero nos da la definición de blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? El perdonar pecados es blasfemia. Entonces, ¿qué tenemos en el libro de catequesis? Se le denomina sacramento de la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Esto... No, voy a hacer referencia justamente a lo que decía de la blasfemia. No sabía yo que, o sea, de blasfemia se refería justamente, no lo había tomado en cuenta en realidad, de que hacía referencia de perdonar pecados. La verdad que
si lo vi en algún momento no lo recordaba. La verdad que me sorprendió y está muy bueno de poder ver estos temas y saber la diferencia. La verdad que muy buena acotación. No sé si, bueno, Claudio, quería seguir vos con si querías continuar mientras esperamos que se vuelva a conectar Abby. No sé para dónde va a seguir Abby. No sé, si alguien tiene alguna pregunta o algo que por ahí acotar hasta que Abby se vuelva a conectar. No, para mí eso que te decía que me Bueno, llamó la como si ahí atención. se siente. Que me llamó la atención eso del tema de la blasfemia. Lo había leído un montón de veces ahí, de que le decían a Jesús que blasfemaba y todo, y la verdad que no había captado esa esencia. Sí, la autoridad que se toma este poder para perdonar pecados. Ahí está. Sí, no, es terrible. Les pido disculpas, o sea, esto lamentablemente se va de cualquier cosa que yo pueda hacer. Pero bueno, no le voy a quitar más tiempo al tema, seguimos. Esperemos que me deje terminar porque ya terminamos. Bueno, pero ya estaba explicando, me parece, mi papá lo del perdón de pecados, así que seguimos. Después, acá tenemos, por supuesto, la Biblia. 1 Timoteo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y esto se aplica a todo. Nadie puede ser mediador. Ni un sacerdote, ni el Papa, ni la Virgen, ni un santo, ni nadie, ni el pastor. Solamente soy yo y Dios. Nada más, y es bíblico. Después acá tenemos otra definición de blasfemia. Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te prendamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Nuevamente equivocados, pero nos dan la definición de blasfemia. Siendo hombre te haces Dios. ¿Qué dice el diccionario eclesiástico católico? El Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino es como Dios y sustituto de Dios. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, aplicar e interpretar las leyes divinas. Cualquiera que sea, es Dios, el vicario de Cristo, no puede hacer nada contrario a la fe. O sea, es terrible esta declaración. Es sustituto de Dios, nadie puede reemplazar a Dios. Y es un hombre que se hace Dios. Y fíjense, ¿se acuerdan el versículo? No me acuerdo si lo puse. Bueno, acá está la imagen, digamos, representativa. Pero decía que la bestia tenía nombre de blasfemia. ¿Y cuál es el nombre de él? El vicario, ¿no? Acá lo tenemos, vicario de Cristo. Es un nombre blasfemo. Seguimos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Bueno, acá en el final, este ya lo leímos, el final del versículo dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y más que nunca hoy en día estamos viendo cómo, acá puse algunas imágenes nada más porque si no eran, no sé, cantidad de diapositivas, pero de personas, acá tenemos bueno, el expresidente de Estados Unidos, el presidente de Irán, que buscan consejos, el presidente de Francia, el expresidente de Bolivia, que piden consejos, piden bendición, o sea, todas las naciones están bajo su poder de alguna forma. Como digo, él no busca robarles el poder, derrocar a los presidentes. Este sistema de adoración busca confundir,
busca sustituir a Dios. Y acá lo estamos viendo, la profecía cumplida. Dice, hablando de la bestia, ¿no? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y esto es terrible, porque todos aquellos que la adoran están fuera del libro de la vida. Apocalipsis 20:12 me dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esto se acuerdan que lo leímos porque Daniel vio el juicio, que los libros fueron abiertos. En Apocalipsis 20 se me amplía un poco más el panorama. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pero si el nombre no está escrito, entonces ya es una causa perdida. No hay derecho a juicio. Esto ya lo vamos a ampliar más adelante también. Lucas 10:20 dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto lo dijo Jesús. O sea, están los libros, hay varios registros, y siempre tenemos, digamos, la esperanza de que nuestros nombres estén escritos en los libros. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Otra vez, acá tenemos en la Biblia registros del libro de la vida, y que aquellos que perseveran, que hacen actividad misionera, que llevan el mensaje, y acá conmigo en el Evangelio, y que viven la vida que Dios quiere que vivamos, son aquellos que tienen el nombre inscrito en el libro de la vida. Sigue el relato en Apocalipsis 13. Bueno, Esto que dijo Abby, esta parte y adoración de los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando estudiemos el juicio. Esto ténganlo muy en cuenta, porque, bueno, el mismo Jesús le dice a los discípulos cuando ellos vuelven y le dicen, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Y Jesús le dice, bueno, está todo bien, pero pónganse contentos de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, hay una gran importancia de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, del Cordero, o sea, de Jesús. Y eso no lo quiero adelantar porque va a venir en el juicio, pero ténganlo muy en cuenta esto. Y después, bueno, lo que veíamos, las imágenes ahí de el poder, ¿no es cierto? Este cuerno que era distinto, como se lo presenta en primer lugar la bestia, que era distinta a todas las demás, después el cuerno, bueno, que era distinto, que era un poder religioso y político. Habíamos estudiado todos los reinos, eran reinos políticos, imperios que conquistaban, que gobernaban, pero ahora este otro poder solapado porque con una apariencia de piedad, tiene las dos características, es político y es religioso. ¿Y por qué van allá todos los presidentes, los reyes, los gobernantes de las naciones? ¿Por qué necesitan la bendición de él? ¿Por qué? ¿Por qué acá los políticos se desesperan por ir a sacarse una foto con él? Bueno, ahí volvió a ver. bueno, ya terminamos casi. Sí, espero que me aguante, aunque sea para hacer la conclusión y terminar. Bueno,
ya vimos todas las características, vimos cómo habla palabras contra el Altísimo, cómo actúa, pero ¿cómo termina la historia de Apocalipsis 13? Por supuesto, no lo podemos ver ahora, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero vamos a leer cómo termina todo y vamos a explorar un poco más todavía el viernes que viene cómo esta es la jugada maestra de Satanás para hacer que la gente se pierda, para que los hijos de Dios estén lejos de la salvación, cuando no se conoce la verdad. ¿Cómo termina el capítulo 13? Después vio otra bestia que subía de la tierra. O sea, viene un poder, otro poder que sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, un poder que hace que engrandezca y que todos adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada, es decir, a Roma papal. También hace grandes señales, y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Así que nosotros empezamos el capítulo viendo eventos pasados, viendo eventos que todavía se ven en la actualidad, y los cerramos con algo que todavía no pasó. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cuándo va a venir? ¿Quién es la segunda bestia? Y bueno, eso es todo lo que vamos a ver el viernes que viene, que ya llegamos a nuestros días y al futuro de nuestros días, porque Dios no dejó nada sin revelar. En la misma Biblia encontramos la respuesta y podemos estar preparados para lo que está por venir. Y a partir justamente del viernes que viene, y vamos a estar viendo estas cosas, vamos a poder tener la sabiduría y el entendimiento para enfrentar las últimas movidas que le quedan a Satanás en esta tierra antes de que venga el reino de Dios, como está profetizado. Así como todos los reinos pasaron delante de la historia y fue verdad, fue verídico, así mismo el reino de Dios se va a hacer presente. Volví, pero ya había terminado. Así que bueno, eso era todo. Terminaba diciendo que tenemos la esperanza, así que bueno, que Dios los bendiga y esperemos que el viernes que viene no tengamos tantos problemas. Es evidente que a alguien no le gusta que hablemos de estas cosas, así que ahora mi pedido de oración para esta semana es que el viernes que viene se pueda dar todo bien. Pero bueno, espero que de todas formas se haya podido apreciar a pesar de los inconvenientes y bueno, esperemos que no suceda el viernes que viene. Bueno, feliz sábado a todos y nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias, Abby. Feliz sábado. Que sigamos con este día especial. Les prometo que le voy a preparar una canción para si se corta de nuevo. No. Ahí lo vamos a tener de apoyo a Claudio por las dudas. Pero bueno, vamos a estar orando en la semana para que no continúen los cortes. Es muy certero lo que vos estás diciendo, de que alguien no quiere que nosotros aprovechemos este aprendizaje o este material que bueno, que nos hace recordar a los que ya conocen el Apocalipsis bueno, y la profecía es recordatorio, y bueno, a los que nunca lo dieron es de aprendizaje, así que está muy bueno.
Así que bueno, nos despedimos entonces hasta el viernes que viene. Oremos toda la semana para que esto se pueda dar sin ningún corte, y si no, seguiremos aguantando los cortes, no hay problema. Así que vamos a seguir para adelante. Así que vamos a terminar con una oración. ¿Quieres orar, Claudio? Bueno, vamos a orar. Querido Padre, gracias porque en estas primeras horas del sábado podemos estar repasando y conociendo estas verdades tan propicias para los tiempos en que vivimos. Te pido que podamos siempre estar atentos a las cosas que pasan en el mundo y también poder contarles a otros de estas grandes profecías que están en tu palabra. Te pido ahora que nos acompañes en este sábado en todo lo que hagamos, que mañana, en la medida que sea posible, podamos estar en las reuniones de los cultos de la iglesia, y también que en esta noche nos acompañe y podamos tener un buen descanso. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes, y que pasen un lindo sábado. Chao. Chao, chao.